Pues muy buenas tardes, bienvenido. Tarde, día, noche, pues, dependiendo de dónde estáis viviendo este capítulo. Bueno, estáis en Alegría de Vivir Natural, estáis con José Luis Romero, empresario, terapeuta holístico y coach de vida. Y estos últimos años trabajando algo que es la soberanía personal. En un momento histórico donde ejercer las libertades personales, pues parece que es más complejo, donde la sociedad renovándose, buscando modelos, experimentándose, pues finalmente nos invita a mirar hacia adentro y a cuestionarnos. ¿Cuestionando qué? Pues lo primero, en nuestro caso, ¿qué es la salud? Otra manera de mirar, y sabéis que semana a semana vamos repasando estos achaques, esas experiencias de vida por las que pasan miles, millones de seres humanos. Y esta semana nos tomamos la tarea de repasar la diabetes tipo 2. Y si hablamos de tipo 2, es porque hay un tipo 1. Y esta es una diabetes algo más compleja, porque desde el inicio hay que tratarla con la ingesta de insulina por la incapacidad del organismo de producirla. Y de esa manera no puede llevar la glucosa a las células, es decir, que éstas se quedan sin combustible. Pero hay una diabetes tipo 2 que tiene mucho que ver con los hábitos de vida, con el estilo de vida, con la manera de vivirse, con la manera de definirse, y es la que vamos a repasar esta tarde, noche. Bueno, ¿qué es la diabetes tipo 2? Bien, es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo metaboliza el azúcar, ¿no? La glucosa, finalmente, que es la forma en la que el organismo puede convertirlo en combustible. El órgano que más consume es el cerebro, por lo cual cuando hay una carencia, una deficiencia, todo el sistema colapsa. Entonces, encarar ese proceso llamado diabetes tipo 2, pues puede haber factores genéticos, ¿no? Y ahí se produce una alteración de la secreción de la insulina. Hay un fallo en el mecanismo de segregar la insulina. O por esa misma vía puede haber una resistencia a la insulina. En estos aspectos, más allá de la genética, hay factores ambientales, hay intolerancia, ¿no?, a la propia glucosa y hay sobre todo muchos problemas de hábitos, de malas costumbres, de enviciamiento y yo me atrevo a decir de mucha ignorancia de cómo funciona esta maravillosa maquinaria que es el cuerpo humano. Bien, pues esta vorágine de manera de alterar el organismo pasa por tener un páncreas, ¿no?, disfuncional también, que no produce la cantidad de insulina necesaria. Bien, pues ya tenemos marco, tenemos un cuadro y veamos cómo lo podemos abordar. Entonces hay un enfoque clínico, ¿no? Yo digo siempre, el que cada ser humano puede ir a su médico de cabecera o solicitar a su especialista, ¿no?, y enfrentar ese proceso. Y ahí que nos vamos a encontrar fundamentalmente diagnósticos, valoraciones, ¿no? La prueba de la glucosa, ¿no? En ayuna se mide los niveles de azúcar después de ayunar durante al menos 8 horas. O la prueba de tolerancia a la glucosa. Esa se mide
tomando realmente un jugo dulce, ¿no? Y vamos a ver el tiempo que tarda el organismo en integrarlo. O ya una prueba ya directamente sobre la sangre, la hemoglobina, la A1C, que proporciona promedio de niveles de glucosa en sangre en los últimos 2 o 3 meses. Ya tenemos una manera de mirar, ¿no? Situado, ¿no? Con todo lo que ahí ocurre. Pero ¿qué más? Bueno, pues uno puede optar por el tratamiento farmacológico. Y aquí hay una sustancia, la metformina, que es lo que ahora mismo los seres humanos que estén viviendo este estado, pues están tomando. Y ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la producción de glucosa en el hígado. ¿Qué más? Se llama los sulfonilureas, ¿no? Otra sustancia química que estimula el páncreas para producir más insulina. O ya inhibidores enzimáticos específicos, los DP4 o los GLP1, ¿no? Ya son sustancias farmacológicas que ayudan a reducir los niveles de glucosa en sangre después de la comida. Y finalmente, entonces nos encaramos con la insulina, ¿no? Ya en estos últimos tiempos los laboratorios lo obtienen de manera sintética, ¿no? Entonces tenemos ya esas sustancias. Como decimos siempre, ¿no? Esta plataforma es informativa. Si tú vas a optar por este enfoque, pues entonces te recomendamos que lo hagas de mano de tu médico o tu endocrino. Y siempre digo que sea de confianza, que se conozca, que pueda valorar cómo va progresando en ese proceso. Uno de los errores más grandes, que en mi punto de vista, es decir, yo soy diabético. No, lo siento, no eres diabético. Estás padeciendo, estás viviendo la experiencia de un trastorno metabólico interno, pero eso no eres tú. Porque cada vez que comentes esta situación y lo hagas afirmando la condición, lo que estás es programando todo tu sistema a no resolver nunca. Y esta es una de las cosas que se tiene uno que plantear. ¿Es posible salir de la diabetes tipo 2? Sí, lo es. Si uno está dispuesto a hacer lo necesario. ¿Qué más hay entonces en ese enfoque clínico? Bien, modificación de estilo de vida, replantearse la manera de comer, encontrar los alimentos que nos agreguen, reformular una combinación adecuada de alimentos para nuestro organismo. Lógicamente, modelar, ¿no? Pues, oye, estatura y peso, cintura abdominal, medida. ¿Por qué? Porque es la manera que empezamos a huir de nosotros mismos y a generar caos en nosotros. Ejercicio regular, actividad física, es caminar, nadar, andar en bicicleta, ¿no? Todo eso va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y volvemos a lo mismo, el monitoreo, al controlar regularmente los niveles de glucosa. Y yo digo siempre, sin caer en la obsesión, empezar a, sí, efectivamente, medir, controlar, pero darse el espacio para la sanación, dar el espacio para la recuperación de ese páncreas, dando el espacio a que el organismo encuentre su propio equilibrio. ¿Qué más? Bueno, la prevención es el manejo de complicaciones. ¿Qué complicaciones se suman a esto? Bueno, la presión arterial, ¿no? Problemas de colesterol, ¿no? Del riesgo de enfermedades cardíacas. Hay dos áreas verdaderamente que hay que tener cuidado cuando uno está viviendo ese exceso de azúcar circulante. Uno es en los pies, el pie diabético, que puede empezar por una manchita, pero eso poco a poco se va ordenando y aparece un hueco, una pequeña necrosis y finalmente se llega a la amputación. Ese es uno de los puntos. El otro punto es el ojo, la catarata.
el enturbamiento del cristalino, el depósito permanente de esa sustancia pegajosa, y va dejando al individuo pues en estado cada vez de pérdida de visión. Bueno, entonces vemos que esta es la manera, está ahí, está abierta, está disponible en la inmensa mayoría, y entonces la invitación desde esta plataforma es que lean realmente los prospectos de los fármacos para que vayan entendiendo que esa búsqueda de equilibrio interno va a pasar por un periodo de desarmonía, de agresión, verdaderamente de afección del propio cuerpo. Entonces, lean bien los prospectos y ejerzan ese criterio de su soberanía. Hay otra manera, y la manera es el enfoque holístico que damos en esta plataforma. Y todo empieza por ver en los alimentos verdaderamente las sustancias que el organismo necesita para volver a su punto de equilibrio. Entonces, una alimentación basada en plantas, en un aumento de consumo en frutas y verduras, en granos integrales, en legumbres, en frutos secos, en controlar, y cada vez hay sistemas más sofisticados a través de relojes, pues esos picos de insulina que produce el cuerpo y los niveles de sangre. Y lógicamente evitar esos 6 venenos, ¿no? El azúcar, ¿no? El pan blanco, las harinas blancas, las sustancias refinadas. Y añadir, ¿no? Aquí pues, sustancias como la canela. La canela por sí solo es un elemento terapéutico extraordinario, pero lo es el jengibre y lo es la salga marina, aportando elementos como el cromo, por ejemplo, que es una de las sustancias que ha demostrado que va a permitir controlar los niveles de glucemia. ¿Qué más? Bueno, pues el ejercicio físico, ahí coincidimos, entonces fomentamos el andar, el caminar, el correr, el yoga, las artes marciales, todo eso va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y sobre todo, controlar el peso, que es básicamente, de la manera que el organismo va a evidenciar. Acumulación de grasa, principalmente falta de ejercicio, falta de movimiento, sedentarismo. Entonces, la gestión del estrés, pues por supuesto. Y ahí que recomendamos, pues la práctica de mindfulness, la meditación, la respiración consciente, ¿no? El tener esa comunicación entre el ser que eres y la persona que tiene. Entonces, esa comunicación activa, ese vivirse en sí, ¿no? El entender que donde uno vive es en su propio cuerpo, pues llevará los niveles de glucosa a asegurarse. Un buen descanso, que sabéis que es uno de los principios del método, pues asegura tener un sueño reparador, es el periodo donde el organismo aprovecha para reorganizarse y regular el azúcar en sangre. ¿Qué más? Pues enfoque fisioterapéutico, planta. Y ya he nombrado una, ¿no? La canela. La canela mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a reducir el nivel de glucosa en sangre. Ideal como suplemento en la dieta diaria. Y hay muchas maneras de tomarla, la canela. Hay una planta extraordinaria que es la berberina, la Berberis vulgaris. Esa planta regula los niveles de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina, actuando de manera similar a la metamorfina. Se toma también como suplemento. Entonces, vemos que sí hay otra vía, sí hay otra manera de encarar ese proceso al que estamos abocados los seres humanos.
Y hay dos plantas más que os quiero compartir, hay que conocerlas. Una es la Gymnema silvestre. Esta está conocida como el destructor del azúcar. Reduce el deseo por el dulce y bloquea la absorción de azúcar en los intestinos. Pues una maravilla. Verdaderamente es un servicio que da la naturaleza a nuestro propio cuerpo. Y una planta que ha estado mucho tiempo olvidada o se le ha puesto muchas dificultades a la hora de divulgarse, como es la stevia, ¿no? La stevia rebaudiana. Es un endulcorante natural que no afecta los niveles de glucosa y puede mejorar la sensibilidad a la insulina. Excelente para reemplazar el azúcar. Entonces, vemos como sí hay opciones, vemos como sí hay otra manera, y que desde esa manera de ver, plantearnos que el mejor negocio es nuestra propia vida, en salud, prosperidad y conciencia, y no tener que estar dependiendo toda una vida de fármacos que por un lado apoyan, pero por otro lado producen daños muchas veces mayores al propio proceso que se está viviendo. Entonces esto requiere despertar, abrir los ojos, empezar a leer y empezar a practicar hábitos de vida saludable. En esa visión, nosotros recomendamos pues una limpieza. No importa el nombre que tenga esa enfermedad. No importa verdaderamente la nomenclatura, siempre puesta por un ser humano, un investigador, un médico. Y por si no se sabe, se inventan 5 enfermedades diarias desde hace mucho tiempo. Cada vez que se hace una investigación sobre un fármaco, hay que crear la enfermedad adecuada a los síntomas que produce ese fármaco. Bueno, entonces en esa vía, entender que el cuerpo que tenemos es un cuerpo de comida, es un cuerpo vivo, constituido por bacterias, parásitos positivos y negativos, pero que viven en nosotros, en un océano de agua marina, ¿no? Entonces entendemos que lo podemos limpiar. Y la manera, pues hay programas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con periódicos y probióticos, lo hacemos con plantas como el caldo mariano o el diente de león, o suministrando los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para autoproducir aquellas sustancias que son necesarias para su buen desarrollo. Resalto los 3 puntos que hemos hablado antes: la canela, ¿no? El cromo, que lo vamos a encontrar en los frutos secos, van a estar cargados en las frutas, los vamos a encontrar. El ácido alfa-lipoico lo vamos a encontrar también en los vegetales, la vizuela verde, en el brócoli. Es decir, que si nos planteamos la alimentación como la búsqueda verdaderamente de los elementos que nuestro cuerpo necesita, y ahora lo usamos correctamente, no desnaturalizamos los alimentos usando baterías que van a cocinar a baja temperatura, o usando un agua verdaderamente que sea un agua viva, un agua que sea capaz de producir en ese medio interno ese estado biológico necesario para el buen funcionamiento de todo el sistema. Entonces, vemos que sí hay soluciones, pero no nos quedamos ahí. En ese enfoque holístico, hemos ya dicho anteriormente que una de las maneras que el cuerpo responde es sedando el cristalino, enturbiando el cristalino, y eso pasa por hacer lo que hacemos en nuestro método: eliminar parásitos y hongos, regenerar la flora intestinal, identificar los alimentos que agreden sistemáticamente a nuestro cuerpo y borrar las emociones. Es decir, todo ese campo de experiencia no asumida
que llevamos cargando, y eso puede ser desde el nacimiento. Hacerlas conscientes, traerlas presentes y canceladas. O deshacer muros, ¿no? Que son la capacidad que tenemos de responder a lo que la vida nos llama, pero en nuestra respuesta nos autolimitamos, nos encarcelamos en nosotros mismos, estableciendo barreras, a veces complejas, en nuestro corazón, disminuyendo nuestro campo vibratorio y alterando todo el eje funcional del cuerpo. ¿Qué más? Desconectar el individuo a tierra, volver a sentir que hay raíces. Y siempre decimos, si escoges esta vía y quieres recorrerla correctamente, hazlo de mano de un naturópata, de un coach, de un terapeuta, un profesional de tu confianza, que creas en él y él crea en sí. Entonces, tenemos toda una manera de encarar este viaje. ¿Hay algo más? Por supuesto, están las técnicas de reajuste energético. Por ejemplo, el par biomagnético, capaz de producir la repolarización en el organismo y restablecer los flujos de energía en todo el campo circulatorio del magnetismo corporal. O la kinesiología holística, que nos permite establecer un diálogo con el inconsciente y hacer una búsqueda clara, precisa, de dónde está el bloqueo. O la activación cromática, o la activación matinal que practicamos en el método AVN, de estimulación externa de todo el organismo. Y podemos medir exactamente la vibración en el cuerpo humano. Bueno, vemos que sí hay opciones, ¿no? Y entonces hoy en Historia Viva, pues quiero que conozcáis a este médico mexicano, el doctor Isaac Goiz Durán. Ese hombre nació en abril del 41, el 13, un hombre de Aries, un hombre con determinación, con tesón. Falleció hace no mucho, en el 22, y creó el par biomagnético. Tiene varios libros escritos, y aquí os comparto uno de ellos. Bueno, pues vamos avanzando, vamos descubriendo este mundo amplísimo de lo que llamamos las terapias complementarias, y a mí me encanta decir la otra manera de mirar, entendiendo que la mirada tiene que ser periférica. No nos quedamos en ningún lado. Lo mejor de la ciencia, lo mejor de la naturaleza, sin fanatismo. El objetivo es que tú tengas el mayor nivel de salud posible, de que tú entiendas que vives en ti, que eres dueño de tu persona y que lo puedes gestionar con grandeza, con ayuda. Y eso es lo que te deseo de todo corazón, que encuentres esa manera de tener una vida plena, una vida entusiasmante, una vida que te apasione, una vida que al abrir los ojos por la mañana te digas una oportunidad más de experimentarme, de llenar mi alma de vibraciones, de sensaciones que me permitan, lógicamente, ir seguir creciendo. Pues lo dicho, un gusto, como cada semana, abrir este espacio y compartirlo con vosotros. Ya sabéis, si os gusta, dale a la campanita, ponle un me gusta, ¿no? Suscríbete al canal y compártelo. Son miles de seres humanos que tienen una visión única, una sola manera de ver la realidad, y se pierde todo este espacio infinito de posibilidades de mirar de otra manera y de encontrar soluciones prácticas que funcionan y que verdaderamente nos permiten vivir en plenitud. Ha sido un gusto, un privilegio, y nos vemos la próxima semana.